Millones de personas beben alcohol regularmente y otros millones usan productos de cannabis. Y estas dos son dos sustancias que se suelen comparar entre sí como si hicieran lo mismo dentro de tu cuerpo. La gente también debate cuál es mejor y cuál es peor. Pero la verdad es que aunque sí comparten similitudes, el alcohol y el THC afectan tu fisiología de manera diferente. Así que hoy, con los cuerpos de laboratorio, compararemos el alcohol y el THC entre sí. Desglosaremos cómo se absorbe cada uno, cómo afectan al cerebro y a los órganos, por qué uno causa lagunas mentales, pero el otro solo da antojos. Y sí, también hablaremos de sus efectos negativos, incluyendo la adicción y los riesgos de cáncer. Será un video digno de una fiesta. Así que entrémosle a la maravilla fisiológica y anatómica. Alcohol versus THC. ¿Qué es peor? El alcohol, conocido como etanol, es una pequeña molécula que se mueve fácilmente por los ambientes acuosos de tu cuerpo y por las membranas celulares, lo que le permite distribuirse rápidamente por tu sangre y llegar al cerebro. El THC, o digamos tetrahidrocannabinol, es altamente soluble en grasa, lo que significa que se acumula en los tejidos grasos, incluyendo el cerebro, y permanece allí por más tiempo. Pero una de las grandes diferencias que tienen estas sustancias es el cómo entran a tu cuerpo. Cuando le das al trago, ese alcohol va por el esófago y entra en el estómago, donde cerca del 10 al 20% de ese alcohol se absorbe por el revestimiento del estómago que ves aquí. El resto pasa al intestino delgado, donde ocurre la mayor parte de la absorción. Con el estómago vacío, el alcohol en sangre llega a su punto máximo de 30 a 60 minutos. Si comiste, y más con grasas y proteínas, ese proceso se ralentiza, y eso toma cerca de 1 a 3 horas. El THC funciona diferente porque depende de cómo se introduce en el cuerpo. Si se inhala, pasa de los pulmones al flujo sanguíneo en minutos. Pero si lo comes, como en un brownie, tiene que pasar por todo el tracto digestivo y luego al hígado antes de entrar en circulación, haciendo que el efecto sea más lento. Y seguro oíste que los comestibles tardan en hacer efecto, como también que pegan más fuerte y que duran más. Una de las razones de esto es que en el hígado el THC se convierte en un compuesto llamado 11-hidroxi-THC, que en realidad es más potente y contribuye a que sea más fuerte y más duradero. En cambio, si lo inhalas, no va directamente al hígado, sino que pasa por múltiples tejidos antes de llegar ahí. Y aquí tenemos la gran diferencia. El alcohol tiene una única vía predecible de absorción, pero el THC depende de su administración y puede ser más prolongado, en especial si entra como comestible. Una vez que estas sustancias entran en la sangre, ambas van a llegar hasta el cerebro. Pero lo que hacen cuando llegan allí es muy diferente. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, potencia los efectos del GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, y al mismo tiempo suprime el glutamato, que es un excitatorio, y esto da como resultado que la actividad cerebral se haga lenta. En la corteza prefrontal aparece la disminución del juicio y del control de impulsos, que por eso las personas dicen y hacen cosas con alcohol que normalmente no harían. En el hipocampo altera la formación de recuerdos. En el cerebelo afecta la coordinación y el equilibrio. En dosis altas, el alcohol puede suprimir el tronco encefálico que controla la respiración y la presión, y esto haría que la intoxicación alcohólica sí sea peligrosa. El THC, por otro lado, va por el sistema endocannabinoide. Se une a los receptores CD1 que están por todo el cerebro, alterando la comunicación de las neuronas. En lugar de ralentizar ampliamente todo, altera cómo se procesan las señales y cómo se transmiten. En el hipotálamo, que pueden ver aquí, altera las señales que regulan el hambre, lo que contribuye a los clásicos atracones. En otras áreas del cerebro, influye a las vías de la dopamina y de la endorfina, lo que lleva a la relajación o a la euforia. Pero en algunas personas puede llevar a la ansiedad o a la paranoia. O sea, sería como que el alcohol baja el volumen del cerebro, mientras que el THC cambia la señal en sí. Y aunque ambas sustancias afectan al cerebro, la manera en que impactan en la memoria y la cognición se sienten más que diferentes. Con el alcohol, al aumentar la dosis, el cerebro pierde casi por completo la capacidad de formar recuerdos nuevos. Esto lleva a las lagunas mentales, donde puedes estar despierto, hablando e interactuando, pero más tarde no tienes el recuerdo de qué pasó.
El THC no apaga de la misma manera la formación de recuerdos, pero sí altera o interfiere en la forma en que la información se procesa o se organiza, haciendo difícil concentrarte, seguir conversaciones o seguir el hilo de lo que estabas pensando. Y mucha gente describe cosas como perder el hilo del pensamiento, olvidar lo que iban a decir o sentirse algo confusos. La gran diferencia es que el alcohol suprime la formación de recuerdos cuando el THC distorsiona el procesamiento cognitivo. Si nos alejamos del cerebro y vamos al resto del cuerpo, ambas sustancias afectan el sistema cardiovascular, pero no de la misma manera. El alcohol va a dilatar tus vasos sanguíneos, lo que baja por momentos la presión arterial. En respuesta, el cuerpo aumenta un poco la frecuencia cardíaca para ayudar con la circulación. El THC también causa vasodilatación, pero produce un aumento más notable y constante de la frecuencia cardíaca, que es por eso que algunos se vuelven conscientes de sus latidos después de usarlo. Y esto explicaría uno de los efectos más reconocibles del THC, los ojos rojos. Cuando los vasitos sanguíneos de los ojos se dilatan, fluye más sangre por ellos, dando esa apariencia roja. Técnicamente el alcohol también puede causar cierta dilatación de los vasitos en los ojos, pero por lo general es menos notable. El THC tiene el efecto más directo en los receptores del ojo, haciendo ese enrojecimiento más notorio y constante. Y luego está la boca seca. Ese sí es un efecto notable del THC. Las glándulas salivales, las cuales ves en esta disección sagital de la cabeza, contienen receptores cannabinoides. Y cuando el THC se une a ellos, reduce la producción de saliva. Así que la boca seca no es por la deshidratación, son las glándulas salivales produciendo menos saliva. Por lo que tengo que contarles del apetito. Ya les conté que el THC tiene un efecto sobre cómo el cerebro regula el hambre. Interactúa con áreas del cerebro involucradas con el hambre, como el hipotálamo, alterando la señal normal de la saciedad, haciendo que la comida parezca más apetitosa y difícil de resistir. Por eso las personas suelen experimentar los clásicos atracones en los que sienten hambre incluso después de comer. El alcohol puede aumentar el apetito también, pero cambia el mecanismo. En lugar de impulsar directo a las señales de hambre, el alcohol reduce las inhibiciones. Entonces las personas comen más, no porque tengan hambre fisiológicamente, sino porque les importa menos cuánto están comiendo o qué están comiendo. Por más que ambas sí lleven a más consumo de comida, el THC es más probable que impulse un verdadero aumento en la señal de hambre, mientras que el alcohol es más como, creo que comeré esto. Si nos enfocamos en los efectos a largo plazo, veremos el alcohol y el THC separarse aún más. Con el alcohol, los efectos aparecen con el tiempo como daño directo y progresivo en los órganos. El hígado es el gran afectado, ya que es el responsable de metabolizar el alcohol. El alcohol, al descomponerse, forma acetaldehído, que es mucho más tóxico que el alcohol en sí, y desencadena inflamación y estrés oxidativo. Con el tiempo, esto lleva a acumulación de grasa en el hígado, inflamación, formación de tejido cicatricial y condiciones avanzadas como fibrosis y cirrosis, donde la estructura y la función del hígado se ven muy afectadas. El alcohol también afecta a otros órganos, incluyendo el páncreas, que ves aquí, así como el revestimiento interno del estómago, contribuyendo a condiciones como pancreatitis y gastritis. Al THC también lo procesa el hígado, pero no produce los mismos metabolitos tóxicos o no tiene el mismo deterioro progresivo de su estructura como órgano en dosis normales. De hecho, sus efectos a largo plazo están relacionados con cómo funciona todo el cuerpo, en especial con el uso repetido o intenso. Con el tiempo, esto lleva a cambios más persistentes en la memoria, atención y aprendizaje, se empieza a desarrollar la tolerancia, o sea que necesitas más para el mismo efecto. Con usos intensos o más frecuentes, algunos también pueden experimentar mayor ansiedad, cambios de humor o incluso sentirse menos motivados o conectados con la vida. Y aunque hay personas que usan THC para manejar la ansiedad o la depresión, otros notan que esos síntomas se vuelven más pronunciados con el tiempo. También debemos señalar que el uso del THC aumentó con los años, no solo en frecuencia, también en potencia. En los años 90 el contenido de THC era de 3 a 5%, mientras que en las flores de esta época el cannabis varía de 10 a 20% o más, lo que amplificaría mucho estos efectos, especialmente con la frecuencia. Dicho eso, algunos efectos del THC también dependen de cómo se usa. Por ejemplo, fumando cannabis, los pulmones se exponen a subproductos de la combustión, lo que puede irritar e inflamar con el tiempo. Con el vapeo, en especial con productos de origen informal o no regulados,
Aditivos como el acetato de vitamina E se relacionan con una condición llamada EVALI, o lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo. Aunque ambas sustancias pueden tener efectos a largo plazo, el alcohol está más asociado con el daño directo y progresivo a la estructura de los órganos, mientras que los efectos del THC son más funcionales o dependen de las formas de uso. Otra diferencia importante entre ambas sustancias es su relación con el riesgo de cáncer. El alcohol está clasificado como cancerígeno, se relaciona con un aumento del riesgo de varios tipos de cáncer. El cáncer de hígado es uno de los más conocidos, pero también se relaciona con cánceres de boca, esófago, mama y colon. Una de las principales razones es la producción de acetaldehído en el metabolismo del alcohol, que daña el ADN y contribuye al desarrollo del cáncer. La inflamación crónica y el estrés oxidativo también tienen su rol, y organizaciones como la OMS enfatizan que no existe un nivel de consumo de alcohol totalmente sin riesgo en la salud a largo plazo, y que incluso el consumo moderado contribuye al riesgo de cáncer con el tiempo. El THC y el cannabis son más complejos. Cuando se suma cannabis, sí expone a los pulmones de nuevo a esos subproductos de la combustión que irritan al sistema respiratorio. Sin embargo, el vínculo entre el cannabis y el cáncer, en comparación con otras sustancias como el tabaco, es menos claro y no está tan demostrado. Cuando se trata del THC en sí, y hablamos de él en formas que no se fuman como los comestibles, actualmente no hay evidencia sólida que muestre que cause cáncer en niveles de uso típicos. Ciertos compuestos del cannabis son estudiados por posibles propiedades anticancerígenas en laboratorios, pero eso es muy diferente de decir que el cannabis previene el cáncer con su uso. Así que la conclusión aquí es que el alcohol dependería de la dosis en relación con el riesgo de cáncer, mientras que la relación del THC con el cáncer es menos clara y depende más de la forma de usarlo. Otra gran diferencia entre ambas sustancias es su potencial de tolerancia, dependencia y adicción. Con el alcohol, el uso repetido lleva a la tolerancia. Digamos que la persona necesita más para lograr el mismo efecto. Con el tiempo, esto lleva a la dependencia física, donde el cuerpo empieza a depender del alcohol para funcionar normal. Y aquí es donde el alcohol se puede volver muy peligroso porque la abstinencia puede ser severa e incluso mortal, con síntomas desde temblores y ansiedad hasta convulsiones en casos extremos. El THC también puede llevar a la tolerancia y dependencia, pero el patrón es muy diferente. Con el uso repetido, el cerebro se vuelve menos sensible a sus efectos, lo que lleva a que se use más cantidad con el tiempo. Algunos también desarrollan lo conocido como trastorno por consumo de cannabis, donde se usa más de lo habitual o es difícil de controlar. Cuando dejan de usar el THC luego de un uso regular, aparecen síntomas de abstinencia como irritabilidad, problemas de sueño, bajo apetito y cambios de humor. Y aunque estos síntomas son reales, suelen ser menos severos y no se consideran peligrosos como sí lo es la abstinencia al alcohol. Así que cuando comparas el alcohol con el THC, no se trata de preguntarnos cuál es el mejor o cuál nos hace peor. Ambos hacen cosas diferentes dentro de tu cuerpo. Repasemos, el alcohol ralentiza la actividad cerebral y con el tiempo puede causar daño directo y progresivo a los órganos, en especial al hígado, y tiene una relación clara con el riesgo de cáncer. El THC, por otro lado, cambia cómo se procesan las señales del cerebro y tiene efectos que son más funcionales que estructurales, pero con el uso repetido e intenso, esos cambios pueden tener consecuencias como efectos sobre la memoria, atención, aprendizaje y la ansiedad. Ahora, este video no acusa a nadie que use estas sustancias, así que espero que el video se entienda que no es eso. Fue para darte la mejor información científica posible para que puedas tomar tus propias decisiones. Ojalá este video te haya ayudado con eso. Y gracias por vernos y apoyar este canal, gente, y hasta el siguiente video.